Algo a lo que el coronavirus nos ha mostrado con una crudeza, de una manera violenta, no, sin estar preparados, sin anestesia, sin, digámoslo así, misericordia, es la impotencia y la debilidad de los hombres. Estos hombres que, como ya lo decía el Vaticano II en su constitución pastoral Gaudium et Spes, tienen esperanzas y tienen temores. Un hombre que ha conseguido progresos increíbles en la técnica, en la ciencia, en la medicina, pero al mismo tiempo un hombre que continúa siendo débil, impotente y miedoso, temeroso. Y por eso el Vaticano II nos dice en esa constitución que las esperanzas, los gozos, las tristezas y angustias de los discípulos de Cristo son también los gozos, las esperanzas, las tristezas y las angustias de la Iglesia. La Iglesia comparte esos gozos, esas tristezas. Y no hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de Cristo. Qué palabra tan esperanzadora. No hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de Cristo. El corazón de Cristo está oyendo nuestras necesidades, nuestras plegarias. Y precisamente hoy en este programa vamos a hablar sobre este llegar al corazón de Cristo con nuestro temor, con nuestra impotencia, con nuestra angustia. Reciban un cordial saludo. Soy el Padre Fernando Antonio María Cárdenas. Les estoy hablando desde el foyer de Charité. Como mencionaba, esta situación del coronavirus nos ha despertado ante un hombre que ha hecho muchos progresos, que ha alcanzado unos logros en diferentes áreas de la vida. Ha puesto a ese mismo hombre ante una situación de impotencia que nos lleva a nosotros a reconocer nuestra propia incapacidad. Y aquí hay algo que viene a estar relacionado con la bienaventuranza. Nuestro Señor lo dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando reconocemos nuestra propia incapacidad, pero al mismo tiempo reconocemos la confianza, con confianza, el poder divino actuando a través de Jesús. Estamos en una época, en un momento, podríamos decirlo, de bienaventuranza. Porque toda esta situación nos lleva a los creyentes a nada esperar de nosotros mismos, a volver nuestra mirada
a Jesús y a esperar todo de Él. A permitirle que el poder de Él actúe en nosotros. Actúe cuando reconozcamos con espíritu de fe nuestra propia incapacidad y así nos convertimos en pobres de espíritu. No hay en este momento vacuna. El organismo no tiene las defensas para protegerse contra este virus. Lavarse las manos con agua, jabón, quedarse en casa. Si uno tose o estornuda, taparse con el codo. Es un momento para reconocer nuestra propia incapacidad. Es un momento para saberlo vivir y reconocer esta bienaventuranza que se esconde, la pobreza en espíritu. Muchos en el mundo católico y les comparto con cierto dolor, las iglesias cerradas, las escenas que hemos visto del Papa Francisco dando la bendición en una plaza de San Pedro totalmente vacía. Personas que hemos querido buscar la santidad. Estamos buscando el reino de Dios. Pero acuérdate que ese reino de Dios, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor, lo poseen los pobres de espíritu. Es decir, aquellos que no están apegados a nada, los que nada tienen, pero que esperan todo de Dios. Estos son los bienaventurados, porque en su corazón hay sitio para Dios. Y a ellos les pertenece precisamente el reino de Dios. Porque hicieron sitio para Dios. Porque ellos llevan a Dios y ellos tienen sed de Dios. Sus corazones están libres para el Señor. Y es que hay un principio en la vida cristiana, en la vida espiritual católica, porque esto no es teología de la prosperidad, esto no es que si más tienes, entonces más te está bendiciendo el Señor. No. Tú crees en proporción a la pobreza de tu espíritu. Y lo repito, tú crees en proporción a la pobreza de tu espíritu. Bienaventurados aquellos que se abandonan a esa voluntad de Dios. Bienaventurados que quieren en su día a día caminar haciendo la voluntad de Dios. Y es que la palabra pobre en la Sagrada Escritura no siempre significa pobre en un sentido material. Pobre de espíritu, por ejemplo, era el rey David, un rey, que a pesar de que era rey, era un hombre pobre de espíritu, porque fue despojado de la seguridad en sí mismo. Es alguien que sabe que sus fuerzas no serán suficientes. El hombre que es así espera recibirlo todo de Dios y por consiguiente no echa raíces en la vida temporal que pasa,
y nos están despojando de toda nuestra seguridad. ¿Quién se iba a imaginar que un virus iba a tener esta fuerza para cerrar iglesias? ¿Quién se iba a imaginar que un virus tuviera esta fuerza en este mundo lleno de tecnología, de avances, que un virus fuera capaz de atacar la humanidad de la manera como lo está atacando en diferentes frentes, en todos los frentes? En un frente religioso, espiritual, está a nuestros ojos. En un frente económico, en un frente familiar, quedarse en el hogar, en un frente laboral, en un frente social. Nos están despojando de todas nuestras seguridades en nosotros mismos. Pero, ¿para qué? Para reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes. Y el hombre que así espera, el hombre que reconoce esto, espera recibirlo todo de Dios. Y por consiguiente, no está buscando echar raíces aquí en esta vida. Espera recibirlo todo de Dios. Y esperamos recibir todo de Dios después de este sufrimiento, después de estos temores, después de haber sido despojados de nuestras seguridades. Alguien escribía que pensaba que Jesús iba a estar siempre ahí en la Eucaristía y que la iglesia siempre iba a estar abierta. Y no siempre. Porque si en lo que concierne a nuestras posibilidades naturales nos sentimos fuertes, pues nuestra fe no se puede desarrollar ni profundizar. Por eso es que es necesario sentirte, más que sentirte, reconocerte débil, que debas convencerte de que hay cosas que no puedes. El hombre ha querido jugar a ser Dios, quitar la vida a los niños, decir que las personas del mismo sexo pueden formar un matrimonio, violentar la inocencia de los niños. Y el hombre piensa que todo puede. Y llega un virus y dice, no, todo no puedes. Por eso hay que sentirnos débil, hay que convencernos de que hay cosas que no podemos, y este momento sí que nos está convenciendo de eso. Y esta será una llamada a la fe. Por eso este momento es un llamado de gracia. Resulta algo contradictorio y no quiero ser ingenuo. Sin embargo, este llamado es un llamado a la fe. Es una oportunidad que Dios le está dando a la humanidad, a esa humanidad orgullosa, prepotente, a ese hombre que se ha alzado contra Dios. Es un llamado de ese corazón bondadoso de Dios para que el hombre reconozca que todo no puede. Es un llamado a que
se reconozca pobre, que necesita de Dios, que hay cosas que no puede. Es un llamado a la fe. Porque nuestra debilidad, nuestra impotencia, nuestra incapacidad se convierten en una especie de fisura, de grieta, por la que se irá filtrando la gracia de la fe hasta nuestro corazón. Dios, a través de nuestras heridas, nos otorga la gracia de profundizar nuestra fe. Esta es un mensaje que los sabios inteligentes del mundo no lo entienden. Son los pobres y sencillos los que lo entienden. Por eso decía este francés que escribió El Principito, Converso, era un autor francés de obras de teatro también, Charles Péguy. Él escribía que se encuentran increíbles luces de la gracia que logran llegar hasta las almas malévolas e incluso depravadas. Y se ve salvado aquel que parecía irremisiblemente perdido, pero no se había visto jamás que algo se pudiera filtrar por una superficie cubierta de barniz, o pudiera pasar a través de una capa impermeable, o se resplandeciera lo que era muy duro. De esto provienen las muchas incongruencias que observamos en la eficacia de las gracias, que con frecuencia no surten efecto en las almas de la llamada gente honesta, segura de sí misma, mientras que conquistan victorias sorprendentes con las almas de los mayores pecadores. Es un momento donde no es para comenzar a juzgar a nuestros obispos. No es un momento para comenzar a buscar las seguridades. Es un momento para realmente reconocer, no puedo. Son esos casos de esas conversiones, pero de esos corazones débiles, pobres. Hay un testimonio de otro francés muy bello, André Frossard. Un joven no pasaba de 25 años. Era más joven, pero no recuerdo exactamente cuántos años tendría. Y él, pues, un niño de papi, pensaba que quería todo, podía todo, y le dio por irse de vacaciones y comprar un yate, y como no tenía la plata, pues se le hizo muy sencillo llegar y robar en una tienda de París, y mató a una persona. Y ahí, en la cárcel, reconoce la presencia de Dios. Un hombre que mató. Y es ejecutado. Y escribe un libro que se llama En 24 horas estaré con Jesús. Porque termina ese diario 24 horas antes de ser electrocutado. André Frossard. El asesino de Santa María Goretti, no recuerdo el nombre, me disculpan, que pidió perdón públicamente a los padres de María Goretti, va a la ceremonia de canonización y se hace fraile.
porque todo lo esperaba de Dios. De él había tocado fondo. Esa es la historia bellísima del cristianismo y es la historia bellísima de la acción de Dios con la humanidad. Mira, por ejemplo, cuando Adán y Eva cometieron el pecado original. Y tenían miedo de Dios. Antes Dios les había dado el mandamiento de cuidar el jardín. Y se durmieron, se descuidaron, se sintieron seguros, no va a pasar nada, estamos en el jardín, todo lo tenemos. Seguros, se descuidaron, les entró el demonio. Y ahí cuando se sienten pobres, inseguros, temerosos, ahí en ese momento Dios les anuncia lo que se conoce como el protoevangelio, el anuncio de la salvación. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya les anuncia la mujer, les anuncia la salvación. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron pobres en espíritu. Esa santa Miriam de Jesús crucificado, a la cual tanto quiero, y hay que conocerla. Algún día, si Dios lo permite, vamos a hacer un programa de Miriam de Jesús crucificado. Ella decía que nuestro Señor le había permitido ir al cielo y le había permitido ir al infierno. Y después de este recorrido espiritual, místico que hizo al cielo y al infierno, ella dice: fui al cielo y vi todos los pecados menos el orgullo. Fui al infierno y vi todas las virtudes menos la humildad. Es esa pobreza de espíritu, como lo estamos diciendo, citando a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es esa humildad que nos hace heredar el reino de los cielos. Porque, digámoslo así, los honestos, como en la Revolución Francesa, Robespierre, él mismo se llamaba el incorruptible y murió en la guillotina por ser corruptible. Hay que aprender de la historia. Ojalá algunos que se consideran incorruptibles o que piensan que son incorruptibles vean el futuro que les acarrea la historia a los corruptibles. Porque estos incorruptibles, los que se creen honestos, los que son adultos en un sentido evangélico, no son niños, carecen de defectos, no se sienten heridos, son fuertes, poderosos, autosuficientes. Ahí no entra Dios. Escribe Charles Péguy, que acabo de citar, de estas personas así incorruptibles. Su pellejo moral permanece incesantemente intacto. Se transforma en una especie de blindaje, sin rasguño. Ellos no tienen esa apertura que solo puede ser provocada por alguna terrible herida, por algún tormento no olvidado, por algún rencor no superado, por alguna opinión mal dada, por alguna inquietud mortal, por alguna amargura oculta, por algo que se derrumbó y se ha quedado escondido, por alguna cicatriz que no se cierra. Ellos no tienen esa apertura para la gracia
y esto se puede considerar un pecado. Como no tienen heridas ni son vulnerables, como nada les falta, tampoco pueden recibir nada. Como nada les falta, no pueden recibir aquello que es todo. El mismo amor de Dios no puede curar al que no tiene heridas. Precisamente porque el hombre yacía en el suelo, el samaritano lo levantó. Sencillamente, aquel que no ha caído jamás podrá ser levantado, y el que no se ha visto anegado por el sudor jamás podrá ser secado. Los llamados honestos, incorruptibles, los adultos, son impenetrables para la gracia. Oh, qué párrafo este. Dios nos libre de esto. Bendita herida, bendita impotencia, bendita debilidad. Hay que saberla acoger. Y hay que darle gracias a Dios por esto. Porque Dios quiere permearnos con su gracia. Dios quiere permear a la humanidad con su gracia. Pero para esto necesita que el hombre se sienta necesitado de Dios. Porque en nosotros puede ser que haya heridas que no cicatricen. Puede ser que, como lo dice este escritor Pegui, que haya angustias no olvidadas, que haya injusticias no vencidas, desasosiegos, amarguras ocultas, algo que se derrumbó. San Ignacio de Loyola se derrumbó su sueño de ser militar, fracasó. Entonces es ahí cuando piensas que todo está acabado, pero en realidad es lo contrario. Todo eso ha de ser un canal de gracia. Dios tiene que permitir tantas heridas y dificultades para que te sientas débil y con esa debilidad te abras a la gracia. Si alguna vez te sentiste dolido, no olvides que este es un dolor bendito, que hace sitio para la gracia en tu blindaje de adulto y de incorruptible. Si te has sentido herido, si te han humillado, bendito sea. Si nos sentimos impotentes en este momento, benditos seamos. Porque todo es una oportunidad para que profundicemos nuestra fe. La debilidad hace que a través de la fe pueda vivir en nosotros el poder de Dios. Cuando uno se acerca al sacramento del perdón, de la reconciliación, ¿qué es lo que uno dice? No lo bueno que ha hecho, sino lo malo, la debilidad, el error. Y ahí que viene la misericordia de Dios, el gran atributo de Dios. Cuando uno se acerca a la Eucaristía, ¿qué encuentra? Un pan y un vino. Dios, al acercarse a nosotros, nos tiene que hacer más débiles para que lo necesitemos y para que al creer y al confiar en Él, cada vez más busquemos su apoyo. Hay que empequeñecernos, porque hay que reconocer que somos muy grandes. Por eso, que toda herida, que todo sentimiento de impotencia, de debilidad, sea para nosotros una oportunidad de irnos convirtiendo en ese niño en el sentido evangélico. Y para eso hay veces que hacen falta muchas heridas. Hay veces que hacen falta muchos temores.
Hay veces que hacen falta muchos momentos de ir donde el Padre y decir: tengo miedo, como el niño, tengo miedo de ir al cuarto a dormir solo. Hace falta muchas heridas para hacerse niño, para avanzar por el pequeño camino. Que tú y yo, en estos momentos, encontremos y demos gracias, porque es un momento de gracia. Que profundicemos nuestra fe y que nos acerquemos a ese Padre como niños, porque es un tiempo de volver a ese Padre todopoderoso con nuestra debilidad. Que Dios los bendiga. Una feliz noche para todos.